Mi nombre es José Onofre. El objetivo del día de hoy es seguir avanzando con el tema del complemento de pagos y CFDI 3.3. Vamos a ver los pasos para la migración a la 9.2 parche 8 hotfix 1. Ahorita vamos a platicar de ello. La clasificación de productos y servicios y la clasificación de la unidad de medida. Esos van a ser los 3 puntos que vamos a abordar en este webinar. La estrategia que les queremos compartir para que sepan más o menos como la línea o la trayectoria que vamos a seguir es, primero, las tareas que les habíamos dejado en la sesión pasada, que es la clasificación de artículos y servicios, la clasificación de sus unidades y medidas, la clasificación de usos de sus socios de negocio, la migración a la versión SAP de la 9.2 parche 8, carga de información de clasificación que ya hicieron previamente en las actividades 1, 2 y 3, la configuración del mapeo estándar de CFDI 3.3 y implementar o ir poniendo sus adecuaciones, la configuración y la adaptación de los formatos de impresión. Eso va a ser en el siguiente webinar, vamos a platicar de ello. Hay modificaciones o hay cambios que debemos de hacer a nuestros layouts de impresión. Posteriormente, después de que ya tenemos todo esto, es decir, hasta el punto 7, prácticamente a un paso de poder timbrar o generar nuestros primeros FDIs en versión 3.3. Como este es un tema que va a generar bastantes puntos, porque hay que tener mucho cuidado en el proceso ya de conciliación de un pago con una factura, porque se va a mandar timbrar, sí va a requerir un proceso de capacitación. De igual forma va a haber webinar para cada uno de ellos. También va a haber sesiones donde, si ustedes lo quieren, vamos a ir en sitio a las empresas para explicar este proceso, para aclaración de dudas, y posteriormente, bueno, va a venir la generación de la recepción de pagos. Obviamente hay una previa configuración que hay que hacer, pero lo más importante de este aspecto es la capacitación. Entonces, de forma general, esa es la estrategia de implementación que vamos a seguir para poderlos llevar a la versión CFDI 3.3 y complemento para pagos. Vamos a abordar el tema de la migración, que es un tema que, pues bueno, el área contable y su estrategia fiscal que tengan como empresa deben de generar estos catálogos de clasificación. Vamos a usar las fuentes oficiales, que son las del SAT, para poderlos guiar, y como esto posteriormente lo vamos a meter a Business One. Pero para los que nos han preguntado, oye, ¿y cuándo vamos a hacer la migración y cuándo voy a tener el parche? Lo que yo les puedo comentar es, primeramente, enfóquense en estas dos tareas por lo menos: clasificación de códigos de artículo y clasificación de unidades de medida. Una vez que ya tenemos estas dos tareas, la siguiente actividad que tenemos que realizar es su proceso de migración a la versión 9.2 parche 8 hotfix 1. Lo importante y lo primordial, si es que eso no lo tenemos ahorita, si es cuestión de preocuparnos, es tener el mantenimiento anual de SAP Business One cubierto. Si no tenemos mantenimiento anual, no podemos proporcionar el parche hotfix 8, no podemos migrarlos y estamos en un fuerte problema, ¿no? Entonces sí es importante que vayan planteando esto si quieren utilizar la funcionalidad nativa de SAP de timbrados FDI 3.3. Después, lo otro importante es contar con un ambiente de pruebas. El proceso de la migración, si lo queremos ver así, está en dos fases. Primero la parte de las pruebas y después la parte de ponerlo en productivo. ¿Por qué las pruebas? Las pruebas son fundamentales en cualquier proceso que tenga que hablar con la parte tecnológica, porque no podemos hacerlo sobreproductivo por el simple hecho de que finalmente hay operación que está embebida o que tenemos contenida en ese sistema y gente que está interactuando con el sistema. Entonces no podemos comprometer la operación de la compañía porque no hayamos hecho las pruebas correspondientes o las pruebas correctas. Entonces nuestra recomendación siempre es que primero hagamos un proceso de pruebas. Entiendo que puede ser complicado, que puede ser engorroso, que puede ser como burocrático, que finalmente en un proceso de pruebas podemos de forma proactiva anticiparnos a los errores que vamos a tener. Y esto de anticiparnos nos va a permitir no tener problemas a nivel operativo cuando ya estemos en el real o en el firme, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, para poder hacer las pruebas, cuenten con un ambiente de pruebas. Ambiente de pruebas, estamos hablando que puede ser un servidor antiguo. Si es que están virtualizados, nos puedan levantar una máquina virtual. Nosotros les podemos ofrecer servidores en la nube, donde ustedes pueden tener a su disposición un servidor exclusivo para ustedes, que solamente pueden entrar ustedes y desde ahí pueden hacer las pruebas. Si es su caso, indíquenoslo y nosotros les mandamos una cotización. No es caro, inclusive se paga por la cantidad de horas que se está utilizando el servidor. Es realmente económico. Entonces esto de la parte de la nube
nos ha permitido poder resolver los escenarios de pruebas mucho más fácil, mucho más amigable. Una vez que ya tengan estas dos actividades, nos apoyen teniendo los ambientes listos para que vayamos a asignar al consultor para que haga su proceso de migración. Es importante que ya esté el ambiente, que ya tengamos ahí las bases de datos, un backup, y que los instaladores de SAP ya estén ahí, ¿vale? Descomprimidos y todo listo para que prácticamente hagamos ese proceso de instalación. Vamos a hacerlo en Business One para que nos quede claro esta parte. Para hacer la extracción de nuestro catálogo de artículos, nos vamos a ir al módulo de herramientas y aquí vamos a tener este menú que dice consultas. Aquí voy a seleccionar la opción generador de consultas y la tabla sobre la que tenemos los artículos es OITM. Entonces yo voy a escribir OITM y voy a seleccionar código de artículo, nombre. Probablemente si nosotros queremos traer el grupo de artículo, pues lo podemos hacer. Sin embargo, vamos a tener que asociar otra tabla. Si no me sé el nombre de la tabla, bueno, ¿cómo le hago para saber? Me puedo ir al dato maestro del socio del artículo, perdón, y aquí puedo habilitar la opción de visualizar información del sistema. Y por ejemplo, yo quiero la clase o el grupo de artículos que dicen células madre. Entonces aquí yo me puedo parar en este campo y si se fijan dice OITM en la parte inferior, acá en este recuadro, me dice el nombre del campo, OITM Group Code. Si se fijan, es un combo o es un listado que puede crecer o aumentar. Entonces, si yo jalo este campo, ahorita lo vamos a ver en el query, probablemente pues no me va a decir mucho. Vamos a jalarlo acá. Me paso a las columnas a seleccionar. Acá en donde dice dónde, vamos a colocar los filtros. Aquí me voy a ir a la parte de lo que les comentaba, los que estén activos. Este campo de que estén inactivos es el frozen, es este que está aquí en la partecita de abajo del dato maestro. Voy a expandir, es este activo, ¿vale? Se llama frozen. Y entonces aquí vamos a poner, podemos ordenar por el nombre del campo. Ya lo ordené, me voy a la F, voy a buscar frozen por okay. Y vamos a ponerle aquí unas condiciones, vamos a decirle que sean y nuestro otro campo que va a ser filtrado, que es un artículo de venta. En el dato maestro del artículo, aquí hay 3 checks que dice que es un artículo que se inventaría, si es un artículo que se vende o si es un artículo que se compra. Se fijan, si yo dejo el cursor posicionado sobre el campo, en la parte inferior me dice OITM, sell item. Entonces yo voy a buscar sell item, después de la coma es el nombre del campo. Entonces aquí debe estar sell item, okay. Sell item. Como esta es una bandera, le voy a poner que igual tenga un valor de yes. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Se fijan, aquí ya estoy trayendo mi listado de artículos. Aquí tengo la fichita del drill down. Con esto puedo ver que sí es un artículo de venta y que está activo, ¿vale? Si se fijan, aquí yo traje el grupo del artículo, pero miren, el grupo del artículo me lo coloca con una codificación, me coloca 109, 102 y realmente para mí pues esto no me dice mucho. Entonces, ¿por qué? Porque si yo entro aquí a la fichita, esto a su vez tiene otro dato maestro. Si yo me paro sobre este dato, que es el grupo de artículos, está en otra tabla. Si se fijan, en la parte inferior, en la barra de estatus, dice OITB. Entonces lo que necesito hacer es mandar llamar esta otra tabla, porque aquí es donde tengo el nombre de mi grupo. Entonces, bueno, voy a cerrar esta consulta para mejorarla. Entonces aquí yo voy a agregar la otra tabla relacional, que es la OITB. Entonces la escribo y si se fijan, automáticamente aquí en el desde, digo, esto no tiene mucha importancia, pero bueno, si son técnicos, pues aquí me está haciendo el join. Pero aquí tengo lo que me importa, que es el nombre del grupo. Entonces yo puedo quitar la tercera columna que no me decía nada y puedo seleccionar el nombre del grupo. Entonces vuelvo a ejecutar mi consulta. Se fijan, aquí ya tengo pues prácticamente mi
base de datos o mi catálogo de artículos con el código, la descripción y el nombre. Entonces esta información yo ya la puedo exportar, ya sea que le dé aquí clic con el botón derecho copiar tabla o le doy exportar a Excel. Entonces voy a abrir Excel. Igual, si se les llegase a complicar mucho el tema de poder hacer esta consulta, entendemos que puede ser un poco la parte técnica, pues bueno, nos pueden levantar una solicitud de soporte y los podemos asesorar en esta parte o apoyarlos, ¿vale? Entonces ahí ya realizamos la clasificación a nivel de Excel. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es realizar esa clasificación a nivel del SAT, ¿vale? Para hacerlo podemos tener una opción bastante fácil, que es en el SAT. Hay un Excel que era el que les mostraba la ocasión pasada, pero también ya hay una herramienta también a nivel de web que nos permite hacer esta visualización o este apoyo. Lo que es importante es que solamente basta con que se clasifique el artículo, ya sea un bien o un servicio, hasta el tercer nivel, es decir, hasta la clase, que serían 6 dígitos. En este caso sería primero el tipo, si es un bien o servicio, después la división, después el grupo y finalmente la clase. Si posteriormente el siguiente nivel no está el artículo, pues no importa, vamos a llenar con ceros. Entonces este dato es el que vamos a necesitar para que podamos clasificar nuestros productos, ¿vale? Entonces voy a ingresar al sitio web. El sitio web puede estar, pueden accederlo directamente desde la ubicación del SAT. Desde el módulo del SAT me voy a la parte de información y aquí en información tengo factura electrónica y en factura electrónica tengo formato factura electrónica anexo 20. Le vamos a dar aquí y aquí tengo los diferentes documentos y aquí tenemos un buscador de claves de productos. De hecho, esta es la nueva y de esta forma entran a la página, ¿vale? Como les platicaba, primero tenemos que definir si estamos clasificando un producto o un servicio. En este ejemplo, pues bueno, tenemos productos médicos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un filtro arterial. Entonces esto sería un bien, ¿vale? La división, si fijan, cuando yo voy haciendo la selección, automáticamente como que hace un refresh y me da el catálogo, ¿no? Entonces aquí tengo alimentos y bebidas, artículos domésticos, componentes para equipos de distribución. Entonces, bueno, vamos a ver, equipo médico, accesorios y suministros, por ejemplo, este sería la división de este producto. Posteriormente selecciono el grupo, que en este caso, bueno, pues tenemos todos estos grupos, que serían equipo de análisis, diálisis y suministro, equipos y suministros post-mortem, funerarios, equipos dentales, implantes ortopédicos, productos de centro médico, productos de examen y control de pacientes, vamos a ver, productos quirúrgicos, aquí está. Aquí tengo el producto quirúrgico y posteriormente sigue la clase, ¿no? Entonces aquí tengo abrazaderas quirúrgicas, forceps. Esta es la parte compleja que tiene el proceso de clasificación. Realmente es un mar de información y de clasificaciones que tenemos que ir haciendo por cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues supongo que debe de caer aquí, equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados. Lo selecciono y aquí en este momento le voy a dar buscar. ¿Por qué? Porque estos son los 3 niveles, que es división, grupo y clase, los obligatorios, ¿vale? En la parte de abajo de la página, si se fijan aquí, yo puedo quedarme con esta posición, es decir, solamente con esta clasificación que sería la 42 29 51 00. No es requerido que si mi producto cae dentro de este catálogo, por ejemplo, yo tenía un filtro arterial, si no veo aquí un filtro arterial, pues no me debo de preocupar y solamente voy a utilizar hasta el 00. Entonces me copio y aquí lo coloco. Este es mi código de clasificación. Voy a copiarle el formato para que no pierda. Vale. Entonces esta clasificación es la que tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿no?
En este caso, supongamos que aquí yo tuviera un servicio, vamos a hacer un servicio, servicio profesional. Entonces, esto podría estar dentro del grupo de servicios de mi empresa. Voy a hacer su clasificación. Aquí tendría que partir donde dice tipo, servicio. También no se desesperen mucho, realmente es un poco complicada esta clasificación, pero bueno, traten de hacerlo lo más general. Y esta es la parte que les decía interdisciplinaria, porque bueno, realmente esto sí lo tienen que validar con su parte fiscal. No sé, por ejemplo, aquí hay N tipo de servicios. Por ejemplo, este tipo de servicio de consultoría sería gestión de servicios profesionales de empresas y servicios administrativos. Posteriormente voy a seleccionar el grupo, que sería de administración de asesoría de gestión. Y dentro de asesoría de gestión vamos a seleccionar la clase y vamos a decirle servicios de consultoría de negocios y administración corporativa. Y le vamos a dar a buscar para ver cuáles tenemos. Y aquí, pues bueno, tenemos servicio de asesoramiento sobre las puestas en marcha de nuevas empresas, servicios sobre funciones de empresas, sobre liquidaciones, asesoramiento de planificación estratégica. Bueno, pues no está exactamente el servicio que nosotros brindamos, entonces no se preocupen, tomamos solamente hasta el código de la clase y este código es el que le vamos a asociar a nuestro código de producto que tenemos en SAP. Entonces, esta clasificación es bien importante que la vayamos haciendo. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo tenemos 2441. Entonces, imagínense, tienen que ustedes asegurarse que estos 4241 productos tengan correctamente su código de clasificación. Realmente es una tarea que sí va a demandar cierto tiempo y cierto cuidado, porque finalmente esta información se le va a estar reportando a la autoridad. No sé o no sabemos hasta la fecha qué vaya a hacer el SAT con esta información, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que los problemas, es importante que hagamos una buena clasificación. Bueno, esta información, como vimos en el webinar pasado, lo que vamos a hacer es subirla a SAP. Entonces, en el dato maestro del artículo, vamos a ver, por ejemplo, los dos ejemplos que hicimos, que fue el código 352. Voy a buscar el código 352. Un segundito. Aquí tengo mi campo de código de clasificación. Este campo se habilita solamente, como platicamos en el webinar pasado, en la versión 9.2, parche 8, vamos a tener este campo. Nosotros podemos darle un clic aquí y bueno, pues aquí ya están todos los códigos. Sin embargo, obviamente todo esto sufre un proceso de clasificación que fue lo que les acabo de explicar, cómo es que llegamos a esto. Pues aquí yo ya puedo copiar y pegar el código, es decir, me traigo el código que ya definí. ¿Vale? Y lo selecciono y le vamos a dar a actualizar. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir colocando todos estos códigos de clasificación sobre este artículo, ¿vale? Para que vayamos clasificando nuestros códigos de producto. Posteriormente, si gustan, en el siguiente webinar lo que vamos a hacer es vamos a prepararles una plantilla de data transfer para explicarles cómo hacer esta carga de forma masiva, para que una vez que ya estén migrados y ya tengan esta información, cargar toda esta información de forma rápida y eficiente. Entonces vamos a ver, las unidades de medida van a estar disponibles aquí en la pestaña de datos de venta. Si se fijan, aquí dice unidad de medida de ventas, pieza, ¿vale? ¿Cómo voy a sacar todas mis unidades de medida? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente consulta, otra vez de la siguiente consulta. Nos vamos a ir ahora, me voy a ir nuevamente a herramientas, consultas, generador de consultas. ¿Okay? Si yo tengo la configuración más simple, que es la que les mostraba, que es en el dato maestro, datos de venta, aquí tengo la unidad de medida de venta, pero yo quiero sacar todas las que son diferentes, entonces voy a cargar mi tabla, que es la OITM. El campo, si se fijaron, es el que dice SAL Unit MSR. Entonces ordeno para poderlo ubicar más fácilmente. Y aquí está, SAL Unit Measure, unidad de medida de ventas, ¿vale? Los filtros vamos a dejarlos exactamente igual como los veíamos anteriormente, que sean artículos activos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces es en la F de Frozen for, vamos a ponerle el valor de es
no estén aquí, no estén activos y se ven. Okay. Ahorita voy a colocar como segunda columna mi código de artículo, ¿vale? Voy a hacer una consulta. Si se fijan, bueno, aquí tengo todos mis artículos nuevamente, pero probablemente yo lo que necesito es nada más determinar qué pieza corresponde a esto. Entonces, bueno, esto lo puedo exportar, o bien puedo armar una simple matriz donde tenga toda la información, que sea el artículo, la descripción y la unidad de medida, ¿no? Entonces, en una sola extracción puedo bajar toda esta información y hacer una clasificación. O bien, si ustedes quieren nada más saber cuáles son las unidades de medida que utilizan para todos sus productos, lo que vamos a hacer aquí es borrar el código del producto y vamos a poner un distinct, una palabra reservada. Y vamos a dar a ejecutar. Entonces, todas estas son mis unidades de medida. Realmente, estas son las que tendría que buscar su código, ¿no? Probablemente ya después tendría que hacer la relación de estas, son realmente poquitas, son 11, 9, ¿no? Entonces son estas, yo las voy a exportar, les voy a dar copiar a tabla, me las voy a llevar a mi Excel, y esta parte son como los datos maestros de unidades, ¿no? Entonces, pues yo me voy a poner a clasificar, por ejemplo, pieza la tengo así y la tengo acá, en piezas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en el SAT el código que sea pieza. Entonces me voy a ir a la página que les comentaba, que es la misma, pero aquí hay una opción que dice catálogos de unidades de medida. Entonces me voy a meter ahí, me cambio, y aquí pues viene una clave que no me la sé, viene un nombre y viene una descripción. Pues vamos a ver si la encontramos por el nombre, que es pieza. Vamos a darle buscar. En el momento en que le damos buscar, se fijan, aquí me pone la clave, que puede ser DPC, perdón, H87 es otra clave, el nombre, que son docenas de piezas, y pieza. Y bueno, pues aquí nos da una breve descripción, dice unidad de conteo que define el número de piezas, pieza, un solo artículo, artículo ejemplar. Entonces el correcto sería el H87, ¿vale? Entonces este código, pues yo me lo voy a llevar acá. En pieza puede ser H87, 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 ¿vale? Entonces esto vamos a copiarle el mismo formato. Siguiente, vamos a ver si existe la unidad de medida caja. Vamos a ver caja. Okay. Dice código BB o clave BB, nombre caja base, unidad de un área de 112 hojas de producto de estaño, placa de acero, bueno, creo que no, esa no corresponde, y BHX, 100 de cajas. Unidad de conteo que define el número de cajas en múltiplos de 100 unidades de caja. Pues no. Vamos a ver si por descripción encontramos algo que sea parecido a caja. Pues hay 100 de cajas. Bueno, probablemente aquí sí vayamos a tener que necesitar la ayuda de chat en línea para que nos digan qué unidad de medida le ponemos a la caja, ¿no? Y bueno, ese no lo encontré. Vamos a ver una que sea paquete. Vamos a ver qué se llama paquete. Realmente las unidades de medida están, no sé de dónde las copiaron, pero realmente hay unas medias extrañas. Pero, por ejemplo, aquí hay una que dice número de paquetes, unidad que define el número de paquetes, paquete, colección, objetos empacados. Pues esta corresponde. Pues para paquetes va a ir esta. ¿Vale? Servicio, vamos a ver si hay una unidad de medida que sea servicio. Servicio, voy a buscar. Vamos a ver acá. Tengo línea de comunicación, línea de telecomunicaciones en servicio, pues no. Línea de telecomunicaciones en servicio promedio, no. Aquí está, unidad de servicio, unidad de conteo que define uno de unidades de medida, perfecto, es el E48. Servicio, coloco E48. Y bueno, como eso habría que hacer para cada uno de ellos. Entonces, como no es el objetivo del webinar, lo que les quiero mostrar es la relación con la clave. Entonces, si se fijan aquí, yo ya saqué prácticamente mi catálogo de unidades que yo tengo en SAP de forma única. Lo siguiente que voy a hacer ahora es hacer la extracción general de estos artículos. Entonces ahora sí,
regreso a mi consulta que estaba haciendo. Entonces le voy a dar a ejecutar. Y ahora sí, esto lo voy a copiar tabla o lo exporto a Excel. Lo voy a poner en otra hoja. De este lado vamos a hacer un buscar B, una referencia. Vamos a ponerle clave. Le voy a dar igual. Obviamente esta función de Excel va a cambiar si están en inglés. En inglés es VLOOKUP con V, así. VLOOKUP, así. Si están en español se llama buscar B. Entonces le vamos a decir, ok, busca en esta matriz. Buscar de acá, de esta matriz. Vamos a fijar la matriz. De peso, voy a poner con la celda. El valor a buscar es este, y el valor en la posición donde estamos realizando la información en el catálogo de unidades de medida es en la posición 2 y vamos a poner 0. Entonces vamos a ver pieza, estamos buscando este valor en esta matriz. Ok, fijamos celdas. El indicador donde está el valor es la columna 2 y bueno, si se fijan aquí ya me devuelve la clave que es la H87 y yo arrastro esto para los demás. De esta forma pues ya tengo la clasificación de mis artículos con su unidad de medida que anteriormente tenía en SAP y con su nueva clave. Esto en el siguiente webinar les vamos a enseñar cómo cargarlo vía Data Transfer, pero bueno, pues esto lo que vamos a hacer es llevarlo para acá. Me voy a SAP Business One y lo que tendría que hacer es ahora reemplazar ese valor por este H87 y le doy a actualizar. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, va a ser una carga masiva de esa información para que vean cómo hacerlo, pero lo que es importante mostrarles es el paso a paso de cómo hacer estas actividades. ¿Vale? Entonces aquí yo armé una matriz de mi catálogo de unidades. Esto fue, si se fijaron, en lugar de irme uno por uno de artículos, primero lo que hice fue sacar mi matriz de unidades de medida y posteriormente buscarlas. Una vez que ya la hice el cruce con la parte del SAT, lo siguiente es armar otra pequeña matriz donde voy a cargar esta información. Hago una función buscar B, donde la primera parte es el valor que quiero buscar, que en este caso es la unidad de medida anterior, que es este valor que está aquí, valor buscado, B2. Después la matriz donde tengo mi catálogo de unidades de medida. Aquí importante fijar las coordenadas tanto de X como de Y y posteriormente proporcionar la columna de mi matriz que quiero que me regrese una vez encontrado el valor. Es decir, si yo encuentro la parte de paquete, pues el valor que quiero que me regrese es la columna 2, ¿vale? Y la otra posición es si mis datos están ordenados. Eso pueden cambiarlo, poner 0 o 1, depende de cómo tengan la información. Y de esta forma, si fijan de una forma muy rápida, ya hice la clasificación de mis fruits. Aquí hubo un corte porque no había espacio, pero bueno, el objetivo es que ustedes puedan hacer esta clasificación y tengamos ya o vayamos trabajando en esta información. En esta base de datos no las traigo todavía configuradas, pero vamos a ver si están todas en manual. Bueno, miren, aquí se fijan en el dato maestro del artículo hay una opción que dice grupo de unidades de medida. Este lo tienen de forma manual, quiere decir que esta base de datos no tiene configuradas las unidades de medida. Sin embargo, cuando tenemos las unidades de medida dentro del módulo de gestión, dentro del módulo de gestión tenemos la opción en definiciones, inventario, tenemos aquí las unidades de medida y aquí en esta parte, en el dato maestro de la unidad de medida, aquí en el nombre de la unidad de medida es donde vamos a capturar el 887. La ventaja de esto es que aquí yo solamente tengo que cargar esta información de aquí, porque esto es mi matriz de unidades de medida o catálogos de unidades de medida y acá pues es
es esa matriz, mis nombres base de mis unidades de medida. Entonces aquí es donde yo debo de capturar la información y obviamente esto a su vez lo va a heredar los artículos. Entonces, bueno, hasta cierto punto tiene sus ventajas, no todo es bueno ni malo el uso de las unidades de medida para poderlas clasificar, porque realmente nada más clasifico el catálogo de unidades de medida desde aquí, desde el nombre de la unidad y se acabó. Mi recomendación es probablemente este manual no se puede modificar, pero lo más conveniente es, por ejemplo, dejar el código aquí, H87, y el nombre acá, pieza, o dejar H87, así, pieza. Eso sería lo más adecuado para que el usuario se familiarice con el código y con el nombre, ¿no? Porque pues un H87 para la operación no dice nada, ¿no? Entonces, en el proceso en el que nos vamos aprendiendo este nuevo catálogo que liberó el SAT, probablemente en la unidad de medida lo podemos dejar así. ¿Cuál es el código que va a tomar el mapeo? La columna de código de unidad de medida. Entonces, este valor que está acá es el correcto. Y acá pues, puedo yo dejar el mismo valor, si es que así lo deseo, o la pieza, ¿vale? Como ustedes lo deseen. A forma de resumen, los pasos fue determinar la configuración que utilizo en SAP, si es a nivel de dato maestro del artículo, entonces es en la pestaña de ventas, si fue el ejercicio que vimos, o hacerlo a través de las unidades de medida, que también fue el otro ejercicio que acabo de revisar. Buscar mis unidades de medida en el SAT, ya mostramos cómo hacerlo. Importante, cuando estén en la página, cámbiense a la opción de unidades de medida y posteriormente cargar esta información en SAP. Les agradecemos su tiempo invertido, esperamos que les sea de utilidad. Realmente el objetivo es llevarlos de la mano para estas actividades que ustedes tienen que empezar a realizar, cómo es la forma en que las puedan realizar. Muchas veces, aunque les dejamos la tarea, como buenos profesores no les decimos o les ponemos el ejemplo, entonces bueno, ya les pusimos el ejemplo para que la puedan hacer, la puedan avanzar. Súper importante, una vez que ya hayan terminado con esta tarea, por favor levanten la solicitud de soporte para que iniciemos el proceso de migración de su base de datos a la versión 9.2 parche 8, hotfix 1, y esta información ya la vayamos cargando posteriormente hacia esa base de datos y iniciemos con los siguientes procedimientos para llevarlos a CFDI 3.3, ¿vale? Pues no me queda más que agradecerles su tiempo y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.